Muy bien, de nuevo buenos días. Vamos a empezar nuestra lección en este día con oración. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre Amén. Santo, en esta mañana reconocemos que somos pecadores, reconocemos que te hemos ofendido de pensamientos, de palabras y de obras. Pero gracias infinitas por darnos a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador. Gracias por darnos, Señor, el Espíritu Santo, que es únicamente por medio de Él que podemos creer. Ponemos en tus manos, eterno Dios, nuestra clase en esta mañana. Que sea el Espíritu Santo nuestro guía y maestro. También te pido por estas alumnas para que nos sigas guiando en conocer tu palabra. Esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, entonces el tema de identificación espiritual que vamos a empezar hoy empieza con una pregunta. Si hay una Biblia, ¿por qué existen tantas iglesias? Y recuerden que vamos a hablar única y exclusivamente de iglesias cristianas, es decir, aquellas que creen en el Dios Trino, es decir, aquellas que creen que Jesucristo es el Hijo de Dios. Por eso se consideran iglesias cristianas. Acá no vamos a hablar ni de los mormones, ni los testigos de Jehová, ni de los pentecostales unitarios, o otras sectas que ustedes puedan conocer. Vamos a hablar únicamente de estas denominaciones. Es muy importante empezar con un propósito. El propósito de nuestra clase es que sabemos que hay mucha curiosidad en cuanto al tema de por qué existen tantas religiones cristianas, ¿sí? Y como les digo, esto es algo que lo vemos. Acá donde nosotros estamos ubicados, en Medellín, pues alrededor pueden haber otras 10 iglesias. Entonces acá hay, por ejemplo, está nosotros, la luterana, está Asambleas de Dios, está la Iglesia Católica Romana, está la Bautista, hay una iglesia, creo que es independiente porque es como un sacerdote que tiene su iglesia y hace milagros y todas esas cosas. Y hay muchas otras más que existen y tal vez ustedes también pueden decir lo mismo en sus sectores. Pero necesitamos aprender hoy de dónde vienen estas iglesias, o sea, las iglesias que existen hoy en día. ¿Dónde empezaron? Es muy importante. ¿Y por qué empezaron? Miren, nosotros siempre necesitamos tener en cuenta y saber y conocer que nuestra identidad espiritual es muy importante, porque esto determina con cuál iglesia debo unirme o con cuál iglesia debo separarme. Ahora, ¿cuál es el propósito de esa primera lección? Pues, claro, vamos a aprender acerca de nuestras afiliaciones a las iglesias, porque realmente vamos a aprender desde el punto de vista histórico de dónde viene mi iglesia y desde el punto de vista cómo interpreta la Biblia, que es muy importante, cómo se interpreta la Biblia. ¿Tenemos alguna pregunta, algún comentario hasta acá con el propósito de la clase? No, todo está bien, pastor. Muy bien. Ahora, hay motivos por los cuales una persona puede afiliarse a una iglesia o una congregación. Los motivos son, el primero, por tradición, es decir, ellos nacieron en la iglesia. Un ejemplo somos nosotros. Yo no sé si Edevi antes pertenecía a la Iglesia Católica Romana. No, hermano. Yo desde niña soy presbiteriana, pero después cuando estuve estudiando me bautizaron en la metodista. Sí, sí. Y después regresé otra vez a la presbiteriana, pero eso viene ya de mi abuela, todo eso de la... Ah, sí, qué bueno, gracias por compartir. Ah, Entonces, sí. también, entonces se aplica lo mismo que Graciela y para mí.
Entonces, por tradición, nacimos en esa iglesia. Entonces, Ajá. era de la presbiteriana. Graciela y yo pertenecíamos a la Iglesia Católica Romana, ¿cierto, Graciela? ¿O también? No, sí es verdad, pastor. Ajá. Sí, entonces, ¿por qué nacimos en esa iglesia? Pues nuestros abuelos, nuestros padres nos llevaron a esta iglesia. Entonces, estábamos afiliados a estas iglesias o estamos afiliados muchos a esta iglesia por la tradición. El otro Así es. punto es por la comparación, es decir, vamos a buscar Hechos capítulo 17, versículos 10 y 11 que nos enseña. Hechos capítulo, ¿qué, hermano? 17, versículo 10 y 11. A ver, ahora sí creo que sí puedo leer porque es de día. Sí, entiendo, tranquila. Es que en la noche no veo bien y luego necesito lentes para leer. 17:11, hermano. Sí, versículo 10 y 11. 10 y 11 dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, Muy pues bien. Sí, recibieron la continúa. palabra. Hasta ahí, hermano. Sí, falta que termines el versículo, sí. Es que escuché que dijo que hasta ahí. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Muy bien, entonces, miren, ¿cuál es el motivo por el cual yo o muchos se unen a la iglesia? Aquí vemos un buen motivo de que estemos seguros y de acuerdo de que esta iglesia está enseñando la palabra de Dios. Miremos los de Berea. Pablo y Silas fueron y les predicaron, pero ellos cada día abrían las escrituras, estudiaban las escrituras y en ellas encontraron que lo que les enseñaba Pablo y Silas era verdad. Recuerden que el Antiguo Testamento aquí ya estaba escrito. Entonces, las escrituras que ellos estudiaban, que ellos enseñaban, era el Antiguo Testamento. Todavía no se había empezado a escribir el Nuevo Testamento. Entonces, muchos se unen a una iglesia por comparación, que es en el caso nuestro, tal vez. Mire, yo lo hablo por Graciela y por mí. No estamos en la Iglesia Católica Romana porque con el tiempo aprendimos de que esta iglesia no enseñaba la Biblia, ¿sí? Entonces, somos Amén. veteranos pertenecemos a nuestras iglesias actuales por esa comparación. Y la otra, muchos se afilian a una iglesia por emoción. Entonces, después de visitar varias iglesias, ellos pues dijeron, aquí yo puedo satisfacer mis necesidades emocionales, y es lo que vemos tal vez hoy en día, que muchos van porque se curaron de un cáncer, fueron curados de otras enfermedades, o que estaban muy mal económicamente, y al estar en su iglesia ya pudieron encontrar la riqueza material que tanto necesitan. Y todo eso tiene que ver con la emoción, ¿sí? De las tres, en cuanto a por qué afiliarme a una iglesia o cuál es la razón que nos motiva a afiliarnos a una iglesia, pues la más válida es la comparación, ¿verdad? Entonces, mirar, analizar con la Biblia abierta qué es lo que enseña mi iglesia. Hay tres ramas básicas de la teología cristiana. Y estas ramas básicas, esto lo llamamos como el tronco de las denominaciones. Toda iglesia que existe hoy en día tiene teología romana, o tiene teología luterana, o tiene teología reformada. Entonces, nuestras iglesias están en una de esas tres, ¿verdad?
Amén. Es el tronco de las denominaciones. Y por eso recuerden la historia de la iglesia que aprendimos allí con el video. Vimos Amén. que la iglesia cristiana primitiva fue la que dejó nuestro Señor Jesucristo hasta el año 313, que llegó Constantino, y allí nació la Iglesia Católica Romana. Y la Iglesia Católica Romana, pues sabemos que ya no estaba enseñando lo que enseñaba la Iglesia cristiana primitiva, la que enseñaban los apóstoles. Y esta teología romana fue por muchos años que gobernó, hasta el año 1500, y específicamente 1517, que llegó Martín Lutero. Y vemos cómo Dios lo cuidó, lo preservó, porque el Papa había mandado a que a Martín Lutero de que fuera un forajido, el que lo tomara lo podía matar, pero Dios lo protegió. Y luego, después de Lutero, viene la teología reformada, o sea, los reformados, que vamos a hablar un poquito de ellos más adelante, de dos personajes principales, que es Zwinglio y Calvino. Entonces, nuestras congregaciones, nuestras iglesias visibles, donde estamos hoy congregados, están en alguna de estas tres ramas, en la romana, en la luterana o en la reformada. Hoy en día, lastimosamente, conozco congregaciones que tienen un poquito de todo, ¿sí? Un poquito de cada una, pero realmente necesitamos ver qué es lo que enseña mi iglesia en cuanto a esto. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? No, hermano, está claro. Ahora, a través de los siglos, ¿cómo se diferenció la Iglesia Católica Romana de la Iglesia Cristiana primitiva? Pues recordemos, la Iglesia Cristiana primitiva es la que dejó nuestro Señor Jesucristo. Ellos que enseñaban que los pecados son plena y gratuitamente perdonados por nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Por la obra de Cristo. Pero ¿qué empezó a enseñar la Iglesia Católica Romana? Que el perdón no era algo que necesitaba ser pues regalado, sino que al contrario. Ellos empezaron a enseñar de que el perdón había que ganarlo. Y es la enseñanza de la Iglesia Católica Romana. Cómo ellos se desviaron de la palabra de Dios, enseñando que el perdón había que ganarlo. Y recuerden que esa fue una enseñanza que ellos dieron solos, nadie los molestaba por más de 1500 años. Entonces, por eso es que tomaron mucho auge, mucho poder. Y realmente, por eso es que podemos ver que hoy en día tal vez es la iglesia donde más fieles hayan, donde más fieles tienen. Pero ¿por qué vienen todos estos fieles? Por la tradición. Porque muchos han nacido allí. Y acá vemos lo que pasó con Lutero y la Reforma. Martín Lutero era un monje agustino. Él empezó en la Iglesia Católica Romana, pero él tenía una pregunta. ¿Cuántas obras tengo que hacer para ser salvo? Por eso su historia cuenta de que él se flagelaba, hacía largos ayunos, grandes penitencias para ganar el perdón, pero nunca encontraba esa paz, hasta que por fin pudo estudiar la Biblia. Y allí encontró la verdadera paz, hablando de nuestro Señor Jesucristo. Allí fue donde él encontró la verdadera paz, en las Escrituras, en la Biblia. Y fue el 31 de octubre de 1517 donde él escribió 95 tesis en contra del papado y las indulgencias. ¿Qué eran las indulgencias? Pues las personas compraban un papel y ese papel les decía cuántos años iba a estar su familiar en el purgatorio. Entonces, entre más pagaban, pues menos tiempo iba a estar en el purgatorio. Entonces, por eso Lutero escribió esas 95 tesis para
enfrentar la falsa enseñanza del Papa. Claro que antes de Lutero existieron otros, como Juan Hus, pero sabemos por el video de que fueron matados por la Inquisición. Y hubieron muchos otros. ¿Cuál es el tema central de la Reforma? Es que se pudo traducir la Biblia al idioma de las personas. Es el gran milagro de la época de la Reforma. En ese caso, Martín Lutero lo tradujo al alemán, ¿sí? Porque recuerden que la Biblia solamente la podían leer los sacerdotes y aquellos que pudieran saber latín, que el latín era la lengua o el idioma que para ellos era muy sagrado. Entonces, aquí vemos cómo después del año 1500 cambiaron las cosas para la Iglesia Católica Romana, con Martín Lutero y la reforma de la Iglesia. Ahora, al recordar cómo Lutero y sus compañeros se diferenciaron de la Iglesia Católica Romana, vemos varios puntos. El primero, ¿cuál es la fuente de doctrina de Lutero y de la Iglesia luterana? Es la Biblia, ¿sí? Para los católicos romanos, aparte de la Biblia, ellos usan la tradición. ¿Qué dice la Iglesia Católica Romana de la tradición? Que es la palabra que Pedro dio a los papas y que los papas siempre han seguido ese mensaje por épocas, por años. Entonces, por eso ustedes pueden ver de que hay muchas enseñanzas de la Iglesia Católica Romana que no son bíblicas, pero sí están dadas por la tradición, como por ejemplo el purgatorio, como por ejemplo el papado tiene poder sobre los gobiernos civiles y autoridades. Y miren esto otro, un papa llamado Gregorio VII mandó a que los sacerdotes se divorciaran. El tema que motivó la reforma en la época de Lutero, la venta de indulgencias, que ya saben qué es eso. Comprar un papel para sacar a un familiar del purgatorio. La adoración de la hostia. Año 1229 se prohíbe la lectura de la Biblia. Luego es negado el cáliz a los laicos. Y luego Roma dice que para enseñar las cosas de Dios, la tradición es igual a la Biblia. Y en 1545 condenó la justificación por la fe, es decir, lo que creemos nosotros, de que somos salvos por la fe. Luego ellos crearon esa otra doctrina de la Inmaculada Concepción de María y la infalibilidad del Papa, o sea, que el Papa no se equivoca. Entonces, ¿de dónde vienen todas estas doctrinas, todas esas enseñanzas? De la tradición, ¿sí? Y lógico, ellos toman algunos versículos bíblicos y los quieren mostrar, los quieren acomodar. El otro punto que nos diferencia con ellos es el tema del perdón, Pero recordemos qué nos enseña la Biblia, cómo somos perdonados. Por gracia, ¿sí? Por la obra de Cristo. Bien. ¿Qué enseña la Iglesia Católica Romana? Pues es por medio de las obras, como ya lo sabemos. Que el perdón tiene que ser ganado. Y el otro tema que nos diferencia es la función de la fe en el perdón. Porque recuerden que nosotros somos justificados por medio de la fe. En cambio, ellos recuerden que enseñan que la fe hay que juntarla con buenas obras para que los pecados sean perdonados. Entonces, nosotros nos diferenciamos de la Iglesia Católica Romana en estos tres puntos que son muy fundamentales. La Biblia es nuestra única fuente de sacar doctrina. ¿Bien? Amén. Graciela ahorita hice un comentario muy asertivo en cuanto Edwin no conoce el devocional que hoy compartimos, pero Gracielita hacía una pregunta en cuanto a dos temas, ¿cierto? Y también está relacionado con esto, que es el tema de usar la cruz, ¿cierto? Como un símbolo, o como persignarse, ¿cierto? Sí, pastor. Así,
y el uso del credo, ¿verdad? Sí. Sí, en el devocional, pues otra vez, no se está mandando de que tenemos que usar el símbolo de la cruz. Hay un término que yo quiero que aprendan y se llama la adiáfora. ¿Qué es una adiáfora? Es algo que la Biblia no manda ni prohíbe. Un ejemplo de lo que entra en el tema de la diáfora es la adoración, cómo hacemos nuestros cultos, cómo hacemos nuestras reuniones. En la Biblia no hay ningún versículo bíblico o no hay ningún libro bíblico que nos guíe cómo adorar a Dios. Vemos algunas cosas que hacían los discípulos, estar unánimes, perseverando en la doctrina. Entonces enseñaban la Biblia. Tenemos referencias de que tomaban la Santa Cena, ¿cierto? Es lo que tenemos, pero el orden, cómo empezar, cómo terminar, qué sigue, qué no sigue, esto está dentro del tema de la adiáfora. Bien, entonces, no podemos mandar algo que sea adiáfora, es decir, no podemos decir, mire, ustedes tienen que hacer la señal de la cruz para que Dios los escuche. O ustedes tienen que hacer la señal de la cruz para que estén santificados por Dios. No, son símbolos que existieron. Algunos lo usan, otros no lo usan. Muchos usan la cruz como superstición, ¿verdad? Se la echan para que les vaya bien. Y sabemos que es un pecado contra el primer mandamiento. Entonces, sencillamente hay muchos que usan la cruz, pero hay que preguntar por qué la usan. Si la usan únicamente para invocar el nombre de Dios, no hay problema. Es un símbolo, ¿sí? Pero si yo lo hago como idolatría o lo hago como manera de superstición, es un pecado. Pero tampoco puedo mandar a que la gente use la señal de la cruz. No lo puedo mandar. Por eso es un tema que se llama ¿cómo? Adiáfora. Entonces, en el devocional de hoy, sencillamente nos cuenta cómo Martín Lutero lo hacía. La pregunta es, por ejemplo, ¿yo lo hago? Yo no lo hago. ¿Sí? Yo no hago esa señal de la cruz. ¿Por qué no lo hago? Pues por no confundir, ¿verdad? Porque es por eso que no lo hago. Pero si yo veo que alguien lo hace, no tengo ningún problema en que lo haga. ¿Está claro eso, Graciela? Sí, pastor, verá, yo le hice esa pregunta porque en la iglesia en la cual yo estoy el año pasado, un hermano en el día domingo que tenemos la Santa Cena hizo el credo. Entonces, nosotros ya ahora no estamos acostumbrados a hacer el credo y yo sí me sentí mal, que parecía que estuviéramos en la iglesia católica. Sí. Y eso se llevó a un problemita y nos reunimos todas las mujeres y yo sí le pregunté, le digo, discúlpeme, pero yo el credo no. Sí. Ya no lo hacemos nosotros dentro de la congregación, pero ahora que usted explica que no manda ni prohibir, entonces no había ni problema, ¿no sé yo? Sí, así es, y está muy bien eso, mira. Y también, Graciela, hay algo muy importante, conocer la historia de la iglesia. Ese tema, por ejemplo, para Eddie no es difícil, porque Eddie viene de una iglesia un poco también muy tradicional, ¿verdad, Eddie? Entonces, puedes activar tu micrófono. Sí, puedes activar, sí, cierto, no es muy difícil por tu enseñanza que has tenido, ¿verdad? Sí, hermano, así es. Muy bien. Lo que dice la hermana del credo, yo creo que, pues, es una confirmación de nuestra fe, ¿verdad? Del credo, o sea, que no debe de sentirse mal, porque está diciendo ahí que cree en Dios Padre Todopoderoso, sí, Creador de los cielos y la tierra, o sea, es algo que está confirmando, ¿verdad? Que está diciendo que cree en Él, que cree en Dios, pues si lo cree, ¿verdad? Sí. Graciela, y mira, hay un tema muy bonito para aprender de la historia de la iglesia. Es que la iglesia, o sea, nosotros vamos con la Biblia hasta Apocalipsis, ¿verdad? Pero después del año 100, pues sucedieron muchas cosas. Y en el año 150 después de Cristo, hay una evidencia de que existía un credo, que es lo que se conoce como el credo apostólico. Ese credo no lo escribieron los apóstoles, pero la gente lo usaba para identificarse, porque como estaban tan desplegados, estaban tan separados, no sabían quién era quién, entonces usaban ese credo para, bueno, yo me encuentro con Graciela
me encuentro con Edevi. Edevi, tú eres de México, ¿verdad? Sí, de Morelia, Michoacán, México. Entonces, nosotros no nos conocíamos, Graciela, Edevi y yo nos encontramos en un bus, empezamos a hablar de Dios y la manera de saber qué era lo que creíamos o qué es lo que creemos, pues ellos usaban el credo. Mira, el credo existió en el año 150. Luego existió la Iglesia Católica Romana en el año 313, ¿verdad? ¿Y qué pasó con la Iglesia Romana? Pues se adueñó del credo y por eso nosotros conocimos el credo como una oración. Y el credo nunca fue una oración, fue una confesión de fe. Hay otro credo que fue escrito para defender que Jesús es Dios, porque hubo un sacerdote, alguien llamado Arrio, que empezó a decir que Jesús no era Dios. Entonces, por eso tengo que escribir el credo niceno, ¿sí? Y es allí donde se dice que Jesús es Dios. ¿Y cómo se dice? Dios de Dios, luz de luz, verdadero Dios, de verdadero Dios, engendrado y no creado. ¿Verdad? Entonces, no podemos ver el credo como una oración o como que la Iglesia Católica Romana es el dueño de él. No. El credo es una confesión de fe, donde decimos que estamos de acuerdo con las enseñanzas de la Biblia. Cada palabra del credo se puede comprobar con la Biblia. ¿Sí? Padre Creador, el Hijo Salvador y el Espíritu Santo Consolador. Gracias, pastor. No, a usted por escuchar. Y también tenemos que aprender, mire, algo que nosotros necesitamos siempre tener en cuenta es que cuando vamos a rechazar una enseñanza es porque no es bíblica. Así como la vamos a rechazar. Entonces, hablando del tema de la cruz, si yo les digo a ustedes, es que ustedes tienen que persignarse porque o si no, Dios no los va a escuchar, yo ahí estoy mandando algo que la Biblia no manda. Así es. Ay, Dios, sí, por eso el tema de la diáfora. La Biblia no lo manda ni lo prohíbe. Ya. Muy bien. Igual, hermano, ¿sí me escucha, hermano? Sí, Edwin. Sí. Igual, hermano, cuando pasa la gente católica, o sea, se identifican porque va usted en el autobús y pasan enfrente de la catedral o una iglesia católica y se persignan. O sea, ahí sabes tú que sí que son católicos, pues. Sí, y pero sabemos también, que lo hacen por idolatría, ¿cierto? Ahí exactamente. está malo, ahí está mal usarlo. Pero como les digo, yo no sé si es débil, lo usa o no lo usa, pero yo personalmente yo no lo uso, ¿sí? Yo no lo ¿De uso. qué? Persignarme o usar No, la yo señal de no, la cruz. nosotros, nuestra iglesia presbiteriana no hacemos eso. Ajá, muy bien. Sí, y es algo de adiáfora, ¿verdad? Sí, exacto. Y hay alguien, y si vemos que alguien lo hace, bien, hay que respetar eso. Sí, respeta a uno, porque nada más sabe uno que pues, son católicos, o sea, cuando se persignan ahí enfrente de sus iglesias es que son católicos. Sí. Pero pues es una diáfora, como dice, porque no está mandado por la Biblia, ahí en la Biblia no dice nada de eso. Así es. Ahora, ¿por qué la Iglesia Católica Romana empezó a llamar nuestra iglesia luterano? Y lo hizo de manera de insulto y sobre todo de manera para desacreditar a Lutero, mostrando de que no están siguiendo la palabra de Dios, sino que están siguiendo un hombre. Y por eso estamos con ese nombre de ser luteranos. Pero en realidad, pues Lutero nunca quiso que nos llamaran así. Sí, Edwin. Sí, igual se dice luterano porque él fue el que reformó a la iglesia protestante. Sí. Él fue el reformador, entonces por eso se dice luterano, o sea, porque él fue el que inició el protestantismo. Sí, todas las iglesias que existen hoy en día vienen de ahí de la Reforma, ¿verdad? Por ejemplo, la iglesia donde está Graciela, de algún modo viene de la Reforma. ¿Sí? Amén, pastor. Viene de la época de la Reforma. Graciela, ¿te quedó claro lo del credo? Y lo de... Sí, pastor. Sí, en la clase de la noche tu hijo también nos hizo la misma pregunta y contó la misma anécdota. Sí, pastor. Sí, pero muy bonito eso, me alegra mucho eso y espero que su hijo siga animado estudiando porque se ve muy interesado.
Sí, pastor, gracias a Dios. Sí, está bien interesado en aprender más. Sí, muy bien. Ahora, luego de Lutero hay dos personajes que es muy importante que hablemos. Aparecieron y el uno es Zwinglio y el otro es Calvino, ¿sí? ¿Quién era Zwinglio? Él era un suizo y existió entre el año 1484 al 1531. Las diferencias que tuvo Lutero con Zwinglio fue en cuanto al método de interpretar la Biblia, porque Zwinglio decía, para poder entender y interpretar la Biblia necesitamos darle importancia a la razón. Es decir, si tu razón lo entiende, lo acepta, lo puedes creer. Pero por eso Lutero se apartó de Zwinglio, porque es que la Biblia no se puede interpretar con la razón. Hay cosas en la Biblia que no entendemos, que hay que creerlas. Un ejemplo de esto es la Trinidad. Es un ejemplo de lo que vemos acá. La Trinidad la podemos entender, no, creerla por fe. Por eso, otros temas que nos separaron de Martín, que separó a Martín Lutero y a Zwinglio es, por ejemplo, el bautismo, la Santa Cena, el papel del hombre en la conversión. Recuerden que nosotros vamos a aprender a hablar, no vamos a seguir diciendo yo acepté a Cristo, yo recibí a Cristo. No, Él fue el que me buscó a mí. Amén. ¿Sí? Y yo sé que es un trabajo que hay que hacer y hay que persistir en él. Siempre que hablemos de nuestra salvación o hablemos de Dios, hay que darle toda la gloria a Él. Nosotros no podemos darnos nada de gloria. Y el otro personaje, Calvino, era de Francia, año 1509 a 1564, pues él era un abogado y como en el video lo vieron, él se empezó a estudiar de la teología porque su padre fue expulsado de la Iglesia Católica Romana. Pero ¿qué vemos con él? ¿Qué predominó en su enseñanza? El legalismo. ¿Y qué es el legalismo? Prohibir lo que la Biblia no prohíbe. ¿Sí? Por ejemplo, sabemos que los cristianos, claro, vamos a vestir de manera decorosa. Una mujer cristiana sabe cómo va a vestir. Sí, eso viene innato en ella. Pero vemos, por ejemplo, iglesias hoy en día que mandan a las mujeres cómo tienen que vestir. Y no hay un principio bíblico para eso. O decir de que el televisor es el cajón del diablo, de que no se puede ver televisión. O sea, muchas prohibiciones hay en cuanto a muchos temas que bíblicamente no se pueden sostener. Entonces, Lutero no tuvo compañerismo con Zwinglio ni Calvino a raíz de su método de interpretar la Biblia, su método de enseñarlas. Entonces, ellos eran muy radicales, hablando de Zwinglio y Calvino. ¿En qué sentido eran radicales? En que indiscriminadamente rechazaban todo lo que era católico romano. Entonces, recordemos que nosotros no podemos rechazar todo lo de una iglesia porque viene de alguna historia. No, cuando vamos a rechazar algo es porque no es bíblico. Entonces, en la iglesia de Graciela hacen cosas que son bíblicas, cosas que no. En la iglesia católica romana hacen cosas que son bíblicas, cosas que no. En la iglesia del frente hacen cosas que son bíblicas, otras que no, ¿verdad? Entonces, cuando vamos a rechazar algo es porque la Biblia lo rechaza. ¿Bien? Pastor, una pregunta sobre la ropa, pero bueno, no sé, no, como dice usted, que cogemos el versículo humano, el contexto, no sé cómo dice usted. Acá dicen que, pero no en mi iglesia no, dicen en la iglesia movimiento misionero, porque ahí también está un familiar mío, dice que nosotros debemos de andar con pura falda, porque no debemos de vestir ropa de varón. ¿Qué hay de eso, pastor? Sí, el contexto del pasaje de Corintios, lo que está enseñando Pablo es que ya habían como problemas de homosexualidad dentro de la iglesia. Entonces, por eso él manda y dice eso. ¿Y qué dice? Mire, el hombre vista como hombre, la mujer como mujer.
Sencillamente es eso. Entonces, lo que estamos viendo es que ya ellos, ¿qué es lo que ponen de más? Lo que ponen de más es la falda larga, ¿sí? Sí. No, o sea, es que una falda larga no te va a quitar el pecado. No, Amén. No te lo va a Amén. quitar. exactamente, hermano. Amén. La forma de Igual, vestir. Ajá. sí, no te va a quitar el pecado. Si tú Sí. eres promiscuo, lo eres. Lo eres, aunque te tapes. Sí, lo eres. Amén. 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 Entonces, ese es el punto. Prohibir lo que la Biblia no prohíbe. Es lo mismo. Amén. Pues, si yo me tomo una copa de vino o me tomo una cerveza, yo no estoy pecando. ¿Qué es lo No. que prohíbe la Biblia? La embriaguez. Borracho. Es la embriaguez, la borrachera. Es lo que prohíbe la Biblia. Inclusive en la Biblia vemos varios textos donde por ejemplo, Pablo le dice a Timoteo, pues toma un poco de vino, Sí. problemas estomacales, ¿cierto? Sí. Jesús en las bodas de Canaán, mire, convirtió el agua en vino. En el Antiguo Pero dicen que el vino en ese tiempo era vino de uva, que no era vino con alcohol. Porque verá, yo nunca he dejado de tomar, cuando hacía reuniones, yo sí me tomo mi copita de champaña, pues hay otros Claro, hermanos que ya no hacen. Dicen que eso es sí, pecado. sí. Mira, el griego, la palabra que se encontramos en griego, porque recordemos que el Nuevo Testamento fue escrito en griego. La Ya. palabra que se traduce ahí es oinos, y oinos significa vino, y es vino, o sea, es alcohol, es alcohol. Ya. Entonces, miremos de que ahí es donde vemos el legalismo. ¿Cuál es Igual, la palabra que pronuncia el Nuevo Testamento? para el vino es oinos, vino, es lo que Soy aparece no. ahí, sí, oinos, es lo que aparece ahí, ¿sí? Oínos. Sí, entonces, sí, yo entiendo que ellos lo dicen así porque dicen supuestamente que Jesús o ese vino era diferente. Permítame, yo les comparto un texto. Amén, Lo pastor, busco amén. aquí en mi concordancia y para que Amén. vean cómo veían a Jesús, ¿cierto? Regálenme un segundo. Estoy buscando Siga en nomás, pastor. Siga concordancia. nomás. Gracias por querernos ayudar. Sí, ¿cuándo vamos a prohibir? Sencillamente Ya. cuando hay algo que es un pecado. Entonces, si yo veo que una mujer está muy vestida, muy mostrona, como decimos nosotros, pues que el problema no está en la mujer, el problema está en mí, Sí, en cómo la estoy viendo, ¿verdad? sí, sí. Si yo tengo mi Sí. corazón limpio en cuanto a eso, entonces no tengo por qué estar mirando donde no tengo que mirar. Así es. Sí, es que Pero dicen que la vista es de agua, dicen, pues que cuando nosotros nos vestimos así muy provocativa, dice que nosotros somos los causantes de que los varones pequen, sí, porque nosotros eso no es pura disfrazar el pecado y buscar culpables del pecado, ¿sí? ese es otro, sí, pastor. Sí. Ahorita les comparto el pasaje, aquí me falla mi memoria, o si lo saben, Ya. muchos decían que no creían en Juan el Bautista por su manera de comer. En caso de Jesús, que le decían? Que era un bebelón y un comelón, ¿sí? Entonces, realmente vemos por qué decían eso de Jesús, porque lo vieron tomar vino, ¿sí? Mm, Entonces, ¿cuál es el pecado? Su pecado no es tomarse una champañita, su pecado ya. es tomarse un poquito de vino pase frío, ¿sí? Eso te puede Mm, calentar. El pecado es claro. la embriaguez, la borrachera, Mm, ¿sí? Mm. Ese es el pecado. ¿Sí? así es, hermano. Entonces, ahí es donde vemos que hay que tener cuidado con eso, de que Pastor, y perdón, y los testigos de Jehová, le cuento que también tengo familiares ahí metidos.
Le cuento, cuando se casó mi sobrina también fui invitada y los testigos de Jehová cómo bailan y ellos toman, pero ellos toman bastante, pero antes de las 12, porque si dice que ya se pasa a las 12 y sigue tomando, entonces es pecado, pero yo eso sí no lo veo bien. Yo no lo sabía. Su experiencia. No sabía eso, Graciela. Increíble, ¿no? Sí, pastor, sí, sí, entonces yo eso de bailar, yo eso no veo bien, no sé, pastor, usted cómo tiene, Otra usted vez, el sabe. baile entra también lo mismo. O sea, ¿qué es el pecado? Es como yo baile, el baile sensual, ¿sí? Sí, O sea, si usted y yo, yo bailamos de una manera decente, no hay ningún Sí. problema, no hay ningún problema. Por ejemplo, yo sí lo que no bailo es por ejemplo, reggaetón, eso sí no lo bailo. Y tampoco escucho esa música, Pues ¿verdad? no. ¿Pero por qué? Porque realmente yo sé que esa música, pues, no es edificante. Eso lo sabemos, ¿verdad? Y eso hay que enseñarlo. Sí, pastor, pero pero le digo, nosotros no bailamos, gracias al Señor, nosotros danzamos. Cuando estamos dentro de la congregación y hay las alabanzas o en cualquier lugar que nos encontremos reunidos hablando de la palabra del Señor, nosotros danzamos, pero yo también tengo más de unos 15 a 20 años que yo ya no bailo, pastor. ¿cómo así que no, Graciela? Mira, No, ve, pastor, de sí, mira, verdad, yo ya no bailo porque sí. dicen que cuando uno baila el diablo le está castigando y uno que le No, hace bailar. sí, sí, muy bueno que digas eso, Gracie. ¿Sabes por qué? Porque Claro, pastor. es un ejemplo de algo que no está sustentado en la Biblia. No está sustentado Mm, en la Biblia. Mire, cuando usted va a bailar, o sea, ahí vuelve y entra el mismo tema. ¿Dónde en la Biblia se sí. prohíbe bailar? Ujú. No hay ningún versículo bíblico que prohíba bailar. Usan un Sí, texto pastor. de que porque David danzó cuando estaba pasando el arca del pacto de un lugar a otro, Ujú. él danzó de alegría, pues bien. Es decir, si ustedes quieren danzar dentro del culto, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Claro. Porque la Biblia ni lo manda ni lo prohíbe. Sí, Ujú. esa es una forma de alabar o Sí, y otra de vez alabar a volvemos a Dios. entrar, la diáfora, la diáfora. Ajá. Pero Ya. resulta de que no todo el baile es pecado, porque yo puedo compartir con unos amigos, bailar con mi esposa de manera decente. Así Es es. que, ¿cuál es el pecado, Graciela? Yo bailar con una persona de manera inmoral, ¿sí? Y por Mm. eso hay que diferenciar lo que hacemos en la iglesia de lo que hacemos en nuestras vidas cotidianas. Nosotros no podemos pensar que lo único bueno es lo que hay dentro de la iglesia y lo malo es lo que está fuera de la iglesia, ¿no? En la iglesia también hay malo. ¿Cuántos Claro, no sí, pastor. danzan? ¿Cuántos no danzan por orgullo para que la gente diga, Ajá. wow, este sí danza con mucha fe? Dice, este sí es santo, dice. Sí, entonces, mire que O este sí está bien en las cosas de Dios. sí, Hermano, hermano, por ejemplo, yo voy a Zumba, me gusta hacer mucho ejercicio. ejercicio. Hago mucho ejercicio, entonces yo voy a la Zumba, es baile, y yo lo disfruto y ya me vengo bien a gusto, relajada y sin estrés. Sí, O lo sea, haces, ahí no estoy pecando, yo digo que no, porque pues es un ejercicio que estoy para provecho de mi cuerpo, de mi salud. así es, así es. Sí me hago entender, Graciela, Para al mí, punto. sí, pastor, yo sí le entiendo, pero, pero yo no lo he hecho de verdad. Ah, sí, yo lo entiendo, tranquila, yo lo entiendo. No queremos obligar a hacer algo que de pronto no lo haces, pero el punto es que el no bailar no te va a quitar el pecado. Claro, Es lo claro, mismo que el así es. vestido, o sea, Sí. es lo mismo que el vestido. El no Ujú. bailar no te va a quitar de que, o te va a decir que eres más santo que otro. Amén, pastor, Porque, amén. Muchas porque cuántos ahí no bailarán, pero su pensamiento está en deseos sexuales o mirando a una hermana cómo se mueve cómo se mueve el Ajá, hermano. O sea, nadie se puede dar cuenta de eso, pero eso es un pecado. amén. sí. Sí me hago Amén, entender. pastor. Y ustedes saben, ustedes llevan también muchos años en una iglesia, al igual que yo, y nos damos cuenta Amén. de los pecados que han pasado dentro de nuestras congregaciones. Sí, Así es. pastor. Sí, entonces es muy triste, pero bailar no es pecado. Sí, Ya, otra vez, pastor. ¿cuándo es pecado? Cuando abuso de él, o sea, cuando hay un baile sensual. El ejemplo, pues no hay discusión, el famoso reggaetón, ¿sí? Ni la Ya. letra, ni la canción, ni la música es buena. Es como cristianos maduros, no usamos eso.
Claro. ¿Bien hasta ahí? Sí, pastor. Sí. Muy bien. Otro Sí. punto que vemos es el legalismo. Ya hablamos de eso con ejemplos. O sea, Así es. poner leyes o demandas que la Biblia no pone, no dice. Lo que pasa es que todas esas leyes, ¿por qué existen? Tratando de buscar la santidad del hombre, tratando de mostrar la santidad de la persona. Y realmente, ¿cuál es la verdadera santidad? La verdadera santidad se llama Cristo. Amén. Dios nos ve a través de Cristo santos. Dios no nos ve santos a nosotros por lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer, ¿no? Sencillamente la verdadera santidad se llama Jesucristo. Cristo. Amén. Es Cristo. Entonces yo no puedo buscar la santidad en no bailar, en no tomarme una champañita, en no hacer esto, ¿no? Es que pues a veces mis actos externos muestran cierta vida, pero miremos nuestro corazón, Amén. pensamientos, ¿sí? Entonces Amén, pastor. es algo que es triste. Por eso hay que tener mucho cuidado. Nunca, a mí me entristece mucho cuando alguien dice, es que esos sacerdotes católicos romanos, esto. También hay pastores. Sí. ¿Cuántos pastores nos hemos dado cuenta que no, pues listo, no son homosexuales, pero han tenido vida sexual fuera de su matrimonio? Así es. Acá en Pasto, ahí cerquita, Graciela, donde es usted, en Pasto, en Colombia. Creo que había un pastor que mientras que adoraban, tenía vida sexual atrás del altar o atrás del lugar donde él hablaba, y mientras que él tenía vida sexual con mujeres, había otra que era leyendo el libro de Cantar de los Cantares. Mire. ¿Sí? Entonces miremos lo que pasa. Y racionalistas, o sea, hay que tener mucho cuidado con esto. ¿Cómo interpretar la Biblia? O sea, ¿para qué vamos a usar la razón? Solamente para entender las palabras, reunir las palabras, pero hay que dejar que sea la misma Biblia quien enseñe esto. Por eso me alegra mucho, Graciela, que escuché ahorita cuando dijiste, no vamos a interpretar un versículo fuera de su contexto. Entonces, cuando estés leyendo un versículo, léete todo el contexto. Amén, pastor. Todo el contexto. Y ahí puedes decir, este texto está hablando de este tema, no de este otro. ¿Bien hasta ahí? ¿Alguna pregunta? No, todo bien, pastor. Hermano, está claro. Muy bien. Entonces, todo eso tiene que ver mucho cómo interpretamos la Biblia, la manera de interpretarla. Y yo sé, Graciela, que hay temas que, como les dije, nos van a mover mucho, nos van a tener muchas preguntas, pero que la Biblia sea la que hable. Sí. Sí, pastor, porque verá, a veces uno no hace las cosas porque dice Dios le castiga, y como usted nos está enseñando que claro, sí, Dios es Dios de justicia, pero también de amor, y más en amor que tanto en justicia. Y hay cosas que ni siquiera creo yo que son pecados, como yo le comentaba. Pongamos, yo muchas veces no quiero ni ir abajo porque aquí hay un centro deportivo, porque a veces dice que uno prefiere estar ahí viendo jugar a las personas, que no está leyendo la Biblia, que uno no ora, bueno, tantas cosas que a uno le dicen. Entonces eso como que le aleja a uno del mundo en el cual vivimos. Sí, sí. No, y si usted estudia la Biblia, se va a dar de cuenta que Jesús era un ser social. O sea, mire, Jesús, ¿con quién se mantenía? Con las prostitutas, con los publicanos, con los pecadores. Entonces, nosotros en eso necesitamos ser pues muy serios, saber qué es el pecado y qué no lo es. Yo ir a ver jugar fútbol no veo ningún pecado. Pero cuando se vuelve, por ejemplo, pecado yo ir a ver jugar fútbol, cuando ya empiezo a decir palabras feas, cuando empiezo a comportarse con la gente, sí, ahí está el pecado. Pues si yo voy a ver el fútbol como un deporte, hacer fuerza por mi equipo, si ganó, no ganó, ya, se acabó. Dice la Biblia, hermano, por ahí en un pasaje, pero no me acuerdo qué número es, donde dice que somos como el trigo y la cizaña, o sea, debemos estar todos juntos, ¿verdad? No nos vamos a apartar.
No, y dentro de la iglesia también hay trigo y cizaña. Así es, o sea, no solamente en el mundo, sino que también dentro de la iglesia, ¿cierto? Porque muestro esto, porque a veces creemos que lo de la iglesia está bueno, dentro de la iglesia todo está bueno, y fuera de la No, iglesia hay de está todo. malo. Y es al contrario a veces. Amén, pastor. Mire, Pastor, sí. pero verá, ahorita estaban dando un equipo, bueno, estaban jugando un partido de vóley donde venían gente de otro lado. Y ese día que yo fui a ver con mis nietas, le cuento que comenzaron esos señores a hablar un poco de palabras feicísimas. Entonces yo le digo a mis nietas, vamos, no, porque creo que esto no está bien. Ahora no sé. Sí, no, ya, eso es lo que hacemos. No nos identificamos con eso, pero no estamos pecando nosotros, son ellos. No importa que escuchemos. Es que esa es la madurez espiritual de nosotros, ¿sí? Así es. Y el pecado lo está llevando a ser, porque tal vez, ¿qué tal que tengamos la oportunidad de predicarle a una persona de esas ahí? Amén, Así es. pastor. ¿Qué tal que tengamos esa oportunidad? Entonces, claro que yo no me voy a poner paso a paso con él a decir palabras feas, ¿no? No, ellos no me decían. Sí, ya ellos usan sus términos. Nosotros, ¿qué hacemos? Pues nos alejamos de eso. Pues Ya, para pastor. que no lo practicamos. Bien. Amén. Amén. Muy bien. Entonces, otra vez, Graciela, si quieres saber si algo es pecado o no, los mandamientos. Punto aparte. Amén. Si el mandamiento no lo prohíbe o no lo manda, entonces no hay por qué prohibir lo que la Biblia no prohíbe. Amén, pastor. Muy bien. Vamos a terminar con oración. ¿Tienen alguna pregunta? No, pastor. No, está claro. Bueno, mañana podemos estudiar a las 8 de la mañana. Bueno, pastor. Sí. Ok, mañana los espero porque estamos un poquito atrasados y, sí, hermano. Y el viernes se acaba el curso, ¿sí? Y yo creo pastor. que de pronto vamos hasta el lunes, ustedes y yo. Amén, pastor. La idea es acabar ahorita el viernes, ¿bien? Bueno, pastor. Hermano, muy bien. yo le quería pedir un favor, si las 2 clases anteriores que no tomé, no me las puede pasar ahí en... Claro, mándame el WhatsApp, escríbeme al WhatsApp mío, el personal, por el interno, entonces yo ahí mismo te enviaré las 2 de la semana pasada. Sí, hermano. Gracias. No hay problema. Muy bien, vamos a terminar con oración. Padre de amor, gracias te damos por enseñarnos la historia de tu iglesia. Permite, Señor, que seamos fieles a la enseñanza de tu palabra. Permite, Señor, que podamos mandar lo que la Biblia manda y prohibir lo que la Biblia prohíbe. Que no hagamos o digamos cosas que vayan en contra de tu nombre, de tu palabra. Danos sabiduría para poder enseñar a otros y también te pedimos, bendito Padre, que nos bendigas en este día, en las actividades que tenemos por hacer. Te pedimos, Señor, por Graciela, por Edwin, bendícelas también por Rosa, de que no ha podido estar más en el estudio por una situación personal. Oramos por ella, para que la bendigas y la fortalezcas. Todo eso, Señor, lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pues. Gracias, hermano. Okay. Estuvo muy interesante la clase, hermano. Me gustó mucho la clase. Para la gloria de Dios. Y Dios los bendiga. Dios le siga bendiciendo, pastor, grande y ricamente. Gracias por su enseñanza. Mañana nos escuchamos a las 8. Amén, pastor, amén.